igual que el sol, que ilumina sin pedir explicación, igual que Dios. Dios sos vos y es esa flor que se durmió. Ojalá, 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 ojalá. Y de la mentira necesito siempre ir a la verdad, de la locura a la paz, de mi carne a la libertad. Ojalá, ojalá, de lo irreal necesito siempre ir a lo real, de la oscuridad a la luz, de la muerte a la inmortalidad. Igual el cielo, cielo que nos mira siempre con piedad. Igual el sueño, sueño que despierta un pueblo al despertar. De la tristeza hacia toda la alegría. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bienvenido a este Pulso Ciudadano en este sábado 22 de agosto. Como lo habíamos anunciado en este día sábado, vamos a tener al candidato por la Unión por la Esperanza, al candidato que une al progresismo, al candidato que va a liderar este enderezar de la historia de la República del Ecuador, el candidato que va a liderar el retomar el rumbo para poder recuperar el país. Y recuperar el país significa recuperar primero la democracia, la institucionalidad democrática de la República del Ecuador, que ha sido afectada, que ha sido deteriorada y que ha sido prácticamente cuasi destruida a partir de la persecución, a partir de la interferencia e injerencia en la política, tratando de manipular la justicia para poder perseguir y bloquear al hoy candidato a la vicepresidencia de la República y expresidente de la República, Rafael Correa. Pero hoy lidera esta nueva etapa del nuevo progresismo, un hombre joven, un hombre de 35 años, que en tan corto tiempo y en tan corta edad ha sido el fiel reflejo de lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana, que el gobierno de Rafael Correa permitió dar oportunidad a esa nueva sangre. Un hombre que viene de la semilla misma del progresismo. Me refiero a Andrés Arauz, que comenzó este caminar por lo público, este caminar por la función pública,
Este caminar no solamente en los aspectos académicos con altas credenciales, sino también a formarse dentro de ese gobierno cuando apenas tenía 22 años de edad. Y ese es el rostro joven que necesitamos. ¿Y para qué? Hace poco un periodista me preguntaba, ¿qué va a representar Andrés Arauz en esta lucha, en este proceso electoral? Y yo le respondí, Andrés Arauz va a representar la sepultura de los modelos ultraconservadores y caducos que se han implementado en la República del Ecuador. Sí, aquellos modelos que plantean un programa de austeridad retirando plata de la economía. Y lo hemos visto nosotros en esta época que estamos viviendo, donde el movimiento Creo, Guillermo Lasso, ha votado por esa ley mal llamada humanitaria, reduciendo, quitándole ingresos a los trabajadores de la patria, a los trabajadores ecuatorianos, afectando al sector productivo, a la micro, a la pequeña, a la mediana empresa, dejando entonces afectada la economía de los ecuatorianos. Yo había dicho cuando acepté ser precandidato a la presidencia de la República que no importaba si no era nominado, que yo iba a apoyar a quien el progresismo iba a nominar. Y hoy quiero darle la bienvenida a quien ha sido nominado, al economista, al Andrés Arauz. Andrés Arauz, bienvenido. Muy buenas tardes y gracias por querer compartir en este Pulso Ciudadano esa visión de desarrollo que tú tienes del país y este reto histórico que estás asumiendo a los 35 años de edad, pero con gran experiencia, con gran experiencia. Así que, bienvenido Andrés, tus primeras palabras. Muchísimas gracias, Carlos, por esa bienvenida, por la oportunidad de poder dirigirme al país a través de Pulso Ciudadano, a través de ti, de poder compartir con la ciudadanía las expectativas que tenemos para el desarrollo de nuestro Ecuador, para recuperar la patria, recuperar el futuro y también para poder salir de esta crisis económica, social y pronto humanitaria en la que nos encontramos. Los retos que tenemos son enormes, como tú bien has mencionado, tenemos una juventud de ideas, planteamientos innovadores, pero basados y fundamentados en una experiencia sólida de una gestión del Estado que ha sido probada y que bueno, podemos compartir también con la ciudadanía, ¿no? ¿Cómo no? Andrés, estamos viviendo momentos difíciles y esos momentos difíciles comienzan con una afectación a la democracia. ¿Cómo restaurar la democracia en el país? Mira, realmente estamos viviendo momentos muy duros en donde la judicialización de la política, la persecución de las personas que pensamos de forma diferente, esta especie de linchamiento que estamos viviendo simplemente por atreverse a representar la opción progresista, la opción democrática, la opción patriótica, ha sido increíble. Mira, yo en los pocos días que mi nombre se ha hecho público, hemos recibido ataques de todo tipo. Afortunadamente, por lo pronto, todavía es un tema de humor, porque los ataques son tan inverosímiles, tan traídos de los cabellos, que no tienen ninguna afectación en la credibilidad que rápidamente hemos logrado conseguir en la ciudadanía. Pero si pensamos en que este esfuerzo ha sido sostenido por más de 3 años en contra de los principales dirigentes, los principales voceros de la revolución ciudadana, del pensamiento progresista, de las nacionalidades indígenas que han sido acosadas en el ámbito político, ideológico y en general a una población que vive atemorizada porque simplemente se les puede estar quitando el empleo, se les puede estar acosando a través de auditorías sin fundamento, pero incluso a través de la judicialización con repercusión en términos de cárcel, de apresamiento, y ahora vemos incluso intentos de la proscripción política, ¿no? Lamentablemente esto no es un tema aislado para nuestro país. Vemos un patrón que se va repitiendo en los distintos países de la región. Hemos visto cómo se materializó la proscripción política en contra de Luis Ignacio Lula da Silva en Brasil, que mediante un juez que, ¿no es cierto?, lo persiguió, lo apresó
que coordinó con los fiscales, luego fue premiado con el puesto de superministro de Justicia en Brasil. Y luego se reveló los chats mediante los cuales se evidenció su complicidad para poder perseguir a este personaje, Luis Ignacio Lula da Silva, un personaje también líder histórico de la región. Hemos visto la actitud en contra de Cristina Fernández de Kirchner en la Argentina, e incluso contra de Alberto Fernández, que cuando su nombre emergió como el precandidato opcionado por el peronismo, empezó una persecución en su contra también, revelando las prácticas de utilizar la persecución judicial como un instrumento puramente político. Hemos visto lo que está ocurriendo en Bolivia, en donde a Evo Morales, quien ha liderado, ¿no es cierto?, ese proceso de transformación profunda de Bolivia para beneficiar a la gran mayoría de su población, también está siendo acusado no solo de elementos de corrupción, que es lo que más rápidamente se inventan, sino hasta de genocidio, de terrorismo, etcétera. Imagínense al primer presidente indígena de Bolivia acusarlo de genocidio, y así también a sus candidatos como son Luis Arce y David Choquehuanca. Y ahora vemos en el Ecuador, y con esto termino esta parte, un video, ¿no es cierto?, que circuló ampliamente en las redes sociales, en donde Juan Sebastián Roldán, secretario del gabinete de la presidencia de la República, lo dice de la manera más suelta del mundo, de que a todos los candidatos que representen al progresismo se les va a apresar y que la justicia va a poner sus ojos sobre ellos, simplemente por representar una opción del progresismo. Aquí vemos claramente esa intención de judicializar la política y del cual lamentablemente somos víctimas y del cual tenemos que salir para que el país nuevamente reencuentre su rumbo con el desarrollo, la recuperación en mente y no la venganza, el odio o la persecución. Pero a partir de esto último que tú has dicho, Andrés, y es un tema que yo lo vengo también tratando y repitiendo, es decir, a ver, el contrapeso en democracia debe ser la ciudadanía, pero ese temor, esa angustia, esa desesperanza está evitando que el progresismo comience a crecer, o ya tú sientes que hay un despertar. Y en ese sentido, hay una tarea pendiente, creo yo, y quiero preguntarte a ti, de la construcción de ciudadanos políticos, de sujetos políticos ciudadanos críticos, con el fin de activar una verdadera participación ciudadana organizada, primer punto. Mira, este realmente es un reto, ¿no? Creo que lo que tú acabas de puntualizar das en el clavo. Tenemos un reto de empoderar a la ciudadanía, que no puede venir desde arriba hacia abajo. Digamos, la política pública no va necesariamente a suplir eso. Necesitamos una ciudadanía organizada, realmente participativa, que se organice a través de observatorios, veedurías, asociaciones, para poder hacer una fiscalización ciudadana y ejercer el poder directamente. Y ese es quizás uno de los elementos por los cuales puedo estar aquí sentado frente a ti en esta conversación electrónica, Carlos. Y es que desde que yo abandoné la gestión de gobierno el 24 de mayo del 2017, me dediqué a la veeduría ciudadana, me dediqué a la participación ciudadana no institucionalizada, no vinculada a algún espacio institucional formal, sino a crear un observatorio desde el cual podíamos ser veedores de la política pública, en este caso la relacionada a la política monetaria, financiera, a la política económica en general, y ofrecer críticas constructivas para que la política económica pueda retroalimentarse de ellas y obviamente servir mejor a los ciudadanos. Y yo me enorgullezco de haber podido formar parte de una iniciativa ciudadana que nos ha permitido además generar un despliegue de recursos discursivos, narrativos, académicos y técnicos alternativos al de la visión hegemónica que está manejando y dominando este país, lamentablemente, ¿no? Ahora, pero el tema de la judicialización de la política, ¿cómo combatir aquello? Porque ese es un gran reto, el reto de la institucionalidad democrática. ¿Cómo entonces hacer que exista un poder, una función de la justicia que se base en derecho, que sea autónomo, que sea independiente y que permita fortalecer esa democracia que tanto tú y yo queremos que exista en el Ecuador?
Mira, afortunadamente no tenemos que inventarnos el agua tibia, ¿no? Ahí tenemos unas buenas prácticas internacionales, una serie de estándares a partir de los tratados internacionales de los cuales participa el Ecuador, y me estoy refiriendo a los estándares de la ONU sobre independencia judicial, sobre independencia de los abogados, de los procuradores, de los fiscales, etcétera, las buenas prácticas en materia de objetividad en el manejo de la cosa pública. Tenemos también la Convención Interamericana de Derechos Humanos y todos los pilares vinculados a la independencia judicial que están ahí cristalizados, pero lamentablemente eso es lo que se hizo tabla rasa en este gobierno, declarando vacancia constitucional, designando miembros del Consejo de Participación a dedo, amañando los concursos para los que sacan 10 sobre 20 puedan ser elegidos fiscales generales, lamentablemente con el apoyo de poderes extranjeros. En fin, todo eso ha sido observado ya repetidamente, no solo por las propias instancias del relator especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, a quien desesperadamente vamos a requerir apoyo para construir una institucionalidad sólida en el Ecuador, sino también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que está a punto de referir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso sobre esa consulta popular que se saltó todos los procedimientos que merecían haber seguido, y eso nos va a dar la pauta para que el Ecuador vuelva a recuperar una independencia judicial, pero no invente una venganza o una revancha o una continua polarización, sino una reconciliación, pero sobre la base de la verdad, sobre la base de la verdad que detecte las arbitrariedades cometidas y que nos permita recuperar una institucionalidad respetuosa de la Constitución de Montecristi y obviamente en seguimiento de los indicadores y estándares internacionales de independencia judicial. Pero esa verdad, Andrés, debería ser entonces los pilares de una gran reconciliación nacional, de una gran reconciliación ciudadana. ¿Cómo poder construir esa conciliación ciudadana nacional a partir de esa verdad? Porque no solamente es lo que se ha hecho, sino también lo que se debe hacer, porque en el Ecuador hay una tremenda inequidad, y no solamente social, sino también territorial. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograrlo? Mira, te voy a dar un ejemplo de lo que no se debe hacer y cómo esto se refleja en lo que nosotros vamos a hacer. En primer lugar, recordemos que en febrero del 2019, el presidente Moreno anuncia que va a crear una comisión de investigación en contra de la corrupción de las Naciones Unidas. Eso en su momento tenía amplio respaldo ciudadano. Evidentemente nadie quiere que la corrupción quede impune. Y se anunció la creación de esta comisión que pasó por un proceso de selección en donde tuvo lamentablemente los mismos actores de siempre designando a dedo a los miembros de la comisión. Pero bueno, teníamos a la final actores internacionales que podían tener una visión un poco más imparcial, de Estados Unidos, de Brasil, de Guatemala, de Honduras y de España, ¿ok? Eran 5 comisionados. Y sin embargo, al momento de definir las reglas de esa comisión, reflejadas en lo que se llama un proyecto de estatuto, le presentan al gobierno del señor Moreno y el señor Sonnenholzner, le presentan el proyecto de estatuto en donde solicitaban independencia para realizar las investigaciones y autonomía financiera para no depender del recurso que pueda asignar el gobierno. Y el gobierno le responde rechazando esa propuesta y diciendo que más bien se conviertan en asesores presidenciales, es decir, subordinados al presidente de la República. Obviamente, estas personas que iban a conformar la comisión de investigación rechazaron esa iniciativa del gobierno de Moreno y Sonnenholzner y decidieron más bien alejarse, y nunca llegó a reunirse formalmente la Comisión de Investigación contra la Corrupción de la ONU. ¿No? Ahí está un claro ejemplo de cómo se quiso corromper a una institucionalidad con la intención de que sea independiente para que sea subordinada al Ejecutivo. Eso es lo que tenemos que descartar y tenemos que crear instituciones verdaderamente independientes, ojalá ahí sí con el monitoreo especialmente de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial. Ahora, yo te hablaba de la reconciliación. ¿Cómo lograr una reconciliación
en todos los territorios del Ecuador, en las 24 provincias del Ecuador, ya que es evidente que ha existido una gran inequidad territorial. Yo venía planteando la regionalización con autonomías. ¿Cuál es tu criterio en relación a esa reconciliación a partir de los territorios y a partir de la ciudadanía? Mire, Carlos, este es un tema fundamental para la ciudadanía ecuatoriana en todos los territorios del país, en cada una de las provincias, en cada una de las regiones. ¿Cuál es el principal instrumental que contamos para realizar esto? Tenemos que contar con los gobiernos autónomos descentralizados ya existentes, que ya están operando, que están presentes en el día a día, en el diario vivir de los ecuatorianos. Las familias ecuatorianas lo que necesitan ahorita es reactivación económica y productiva. Necesitan recuperar el empleo, recuperar sus oportunidades de tener ingresos para darles de comer a sus hijos. Ahora, ¿cómo logramos eso desde una perspectiva territorial? Tomemos en cuenta que actualmente el gobierno ni siquiera está transfiriendo lo que le debe regularmente a los gobiernos locales. Por ende, ahí necesitamos primeramente garantizar lo que ya está dispuesto en la Constitución. Pero además tenemos otro instrumento muy poderoso, que es la propia liquidez de los gobiernos locales, municipales, provinciales, parroquiales, que ahorita está sentada de forma ociosa en el Banco Central del Ecuador. Tenemos que hacer una pequeña reforma para que toda esa inmensidad de recursos, que estamos hablando de cerca de 2.000 millones de dólares en el corto plazo, se deposite en el Banco de Desarrollo, antes llamado el Banco del Estado, y esos recursos inmediatamente se reinviertan en los propios gobiernos locales. ¿Para qué? Para poder reactivar la obra pública en el territorio, es decir, generar empleo en el territorio mediante la construcción de agua potable y saneamiento, con lo cual además impulsamos rápidamente uno de nuestros objetivos de desarrollo, que es erradicar la desnutrición infantil, garantizar agua potable y corriente para todos, ¿no es cierto? Pero además de eso, recordemos, tenemos la propia plata que se le debe a los GATS, la propia plata que se puede reinvertir de los GATS a través del Banco de Desarrollo para la Obra Pública local, pero además tenemos el resto del presupuesto del Estado, que también tiene que tener criterios de distribución equitativa a lo largo y ancho del territorio nacional. Y afortunadamente ahí yo no tengo que prometer nada, sino simplemente revisar lo que fue la gestión de inversión pública en la época de la Revolución Ciudadana. Como nunca antes, se invirtió en todos los territorios del país una gran cantidad de obras, no solo vialidad, no solo proyectos de riego que permitieron mejorar la producción agrícola de nuestro país, no solo las hidroeléctricas que nos permitió tener margen de soberanía energética, no solo la construcción de multipropósitos para evitar las inundaciones, sino todo el despliegue de puertos, aeropuertos, carreteras, escuelas, hospitales que están ahorita atendiendo a nuestros enfermos, a nuestras familias. Entonces yo creo que ahí, Carlos, hay que desplegar todo este enorme instrumental económico para que la reconciliación no solo sea de carácter de la alta política, sino una reconciliación con los ecuatorianos que han sido víctimas de una traición en el sentido de que les han afectado en su ingreso diario. Las familias no tienen suficientes ingresos para dar de comer a sus hijos y es ahí donde tenemos que actuar inmediatamente para poder reconstruir y reconsolidar un país, para volver a tener... ¿Y cómo devolverle los ingresos a los ciudadanos? Yo en la introducción te decía, Andrés, y compartía con nuestros amigos que nos están viendo y escuchando, es Guillermo Lasso a través del movimiento Creo, puntualmente votaron por esta ley mal llamada humanitaria, donde se les reduce y se les puede reducir los ingresos hasta el 50% por un año, pudiendo ser prorrogado por 2 años. Si tú le quitas ingreso al trabajador, el trabajador no va a poder consumir. Si no consumes, la producción se disminuye, el desempleo se incrementa y la inversión se reduce. ¿Cómo entonces recuperar esos ingresos para nuestro pueblo, para nuestra gente, para nuestros trabajadores? Mira, yo a veces cuando escucho las propuestas de candidatos como Lasso, pareciera que está hablando en el contexto de otro planeta, hablando de liberalizar el sistema financiero, que quiere ser como el sistema bancario de Panamá, como si esa fuera la prioridad de los ciudadanos. Para nada. Las familias ecuatorianas lo que ahorita necesitan es tener dinero en sus bolsillos, de poder alimentar a sus hijos. Esa es la prioridad del Ecuador y de cualquier gobernante. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que
gestionar las finanzas públicas de tal manera para que la prioridad sea en las familias. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a reciclar el dinero con el que sí cuenta el Ecuador, pero que ha estado fugándose en este gobierno y que propone Guillermo Lasso, por ejemplo, que se siga fugando al exterior, usar esos recursos para mantenerlos en el país. Yo he utilizado una frase que creo que representa muy bien lo que queremos hacer, es poner los dólares en cuarentena, ¿ya? Tener los dólares dentro de la economía nacional para invertirlos en las familias ecuatorianas mediante algunas figuras. Seguridad social de emergencia. Ya, ahorita no tenemos que estar pensando en cómo sacarle más plata a las familias con el acoso bancario de cobrarles las deudas y de cobros indebidos inventados por parte de instituciones financieras, sino al revés, darle dinero a la gente y con eso suplir las necesidades de vida. Eso es lo que hay que hacer inmediatamente y sabemos cómo hacerlo porque fuimos quienes nos inventamos el dinero electrónico de banca central, la regulación bancaria, la democratización del sistema de pagos para poder llegar a la mayor cantidad de gente. Y luego de eso necesitamos generar un esquema de también proteger especialmente a la pequeña, mediana empresa y a la economía popular y solidaria mediante un esquema de copago de los sueldos de su nómina, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa? Tenemos una pequeña empresa que tiene 4 o 5 empleados y obviamente no está pudiendo vender. Entonces, ¿qué va a tener que hacer? Con la ley humanitaria o les reduce los ingresos a la mitad o los despide, ¿no es cierto? ¿Qué tenemos que hacer? Al revés, tenemos que decir, el Estado, porque representa a la sociedad en una emergencia, va a poderle cubrir una parte de la nómina de esos trabajadores para que se puedan mantener activos en el empleo, para que tengan capacidad de consumo y para que reactiven la producción y generen más empleo, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Y claro que se van a generar algunos problemas en el ámbito de la macroeconomía, de las finanzas públicas, pero para eso están los expertos, para reconciliar las necesidades urgentes de las familias con la parte macroeconómica que la tienen que resolver los técnicos. Y no al revés, como ha sido la gestión de este gobierno y de un ministro como Martínez o de un banquero como Lasso, que dicen no, lo más importante es tener las cuentas macroeconómicas en orden hasta que tengamos a una población que esté sufriendo y pasando hambre, ¿no? Tenemos que conciliar las dos cosas, no puede ser lo uno o lo otro. Ahora, pero eso en función de los trabajadores, el copago que temporal, me imagino, para poder salir de la crisis mientras se activa la economía. Pero el 58% de la población vive o entre la vulnerabilidad o entre la informalidad. ¿Y qué vamos a hacer con aquellos hermanos y hermanas ecuatorianas que viven en la vulnerabilidad? ¿Se está planteando algo para ellos? Porque es muy fácil decir, no salgas de tu casa, no salgas de tu zona, etcétera, etcétera. Pero cuando la gente tiene hambre y no sabe con qué va a comer y darle alimentos y medicinas a sus hijos, prácticamente tienen que salir. ¿Cómo vamos a atender a la población que vive en condiciones de vulnerabilidad debajo del cordón de la pobreza? Carlos, excelente. Ese es el problema estructural que tenemos que resolver como sociedad. Es justamente esa gran cantidad de trabajadores, de comerciantes minoristas, autónomos, cuentapropistas, de economía popular, que no está bajo una relación de dependencia tradicional. Tenemos que tener varias soluciones estructurales ahí. En el ámbito de la seguridad social tenemos que tener soluciones parecidas, por ejemplo, al registro simplificado, en donde el Estado, pero también las relaciones mercantiles modernas de, digamos, lo que llaman microemprendimiento, también puedan aportar a la seguridad social. Pero en este caso vamos a hablar de la emergencia. ¿Cómo mantener a las personas dentro de sus casas, evitar que se expongan al virus en la calle mediante el rol que va a cumplir el Estado? Y ahí es donde yo mencionaba la importancia del dinero electrónico. Todo eso sí, aunque estén en la informalidad, aunque estén en la economía autónoma, etcétera, todos tenemos teléfono celular. Todos tenemos teléfono celular. Y el Estado tiene acceso a la información del consumo, del patrón de consumo en los teléfonos celulares, sea prepago, sea un plan, etcétera. Y a través de esa información, correlacionando con las encuestas de gastos de los hogares, podemos saber aproximadamente a qué estrato social pertenecen y qué cantidad de subsidio de emergencia, de solidaridad de emergencia, tiene que transferir el Estado a ese número celular. Evidentemente van a haber pequeños errores,
pero aquí lo más importante es que los ciudadanos tengan dinero en sus bolsillos y en este caso en el celular. Pero esta propuesta no es nueva, Carlos. Yo la planteé en marzo de este año, al pleno inicio de la pandemia, la envié al gobierno nacional para ver si la adoptaba para poder tratar de salvar la mayor cantidad de vidas. ¿Y sabes qué es lo que decidieron? Decidieron en vez de aplicar una política innovadora, tienen los instrumentos a su disposición, no tienen que inventarse nada, toda la información, las bases de datos, los mecanismos de transferir los tienen, decidieron más bien hacer un pago de un pequeño bono, pero que lo vayan a retirar a Ban Ecuador. ¿Y qué vimos? Todos vimos en la televisión, ¿no es cierto? Y todos los vimos en la calle, esas enormes filas de gente aglomerada para ir a retirar un pequeño dinero. Eso no tenemos volver a Y permitir. con posibilidades de contagio. O sea, es exactamente lo opuesto a lo que se debía hacer, que era prevenir que salgan de casa. No, te voy a dar un poco de dinero, pero haz la fila enorme en el banco. Con una complicación adicional, cuando se estaba discutiendo ese tema de las filas alrededor de los bancos, decían al mismo tiempo que no hayan elecciones por las aglomeraciones. Entonces, ¿qué veíamos? Que sí permiten aglomeración cuando es hacer fila afuera de los bancos, pero no iban a permitir algo similar para poder ir a votar. ¿Cuál de los dos es un derecho más importante en esta coyuntura? Andrés, la producción es importante, como el trabajo. No hay producción sin trabajo y no hay trabajo sin producción. ¿Cómo garantizar? Porque en estos momentos es fundamental. Los países que van a salir más rápidamente de la crisis son aquellos que se van a ver casa adentro, para generar nuevos modelos económicos, productivos y generar un crecimiento endógeno importante. ¿Cómo? Proteger la producción nacional para asegurar el empleo. Y cuando hablo de la producción nacional, no hablo de los grandes, hablo micros, pequeños y medianos. Evidentemente los grandes también están incorporados y tenemos que generar encadenamientos productivos. ¿Cómo lograrlo? Mira, Carlos, esa es la pregunta del siglo, ¿no? Nosotros en el proceso de la Revolución Ciudadana trabajamos abundantemente en establecer los esquemas que permitan recuperar la producción nacional en niveles que nos permitan además construir soberanía sanitaria, soberanía eléctrica, soberanía energética, soberanía alimentaria y algunos otros elementos que nos permitan tener potencia como país. Ahora, ¿qué se necesita hacer? Primero, como digo, poner los dólares en cuarentena. Cada dólar que sale del Ecuador, cada dólar que sale del Ecuador es un dólar menos que está circulando en la economía nacional. Cuando no circula en el país, no se consume, no se vende, y si no hay ventas, no hay generación de riqueza y no se puede invertir y generar empleo. Por eso es indispensable tratar de preservar los dólares dentro del país. Y es ahí donde vamos a pedir el compromiso, sobre todo de esos grandes, pero pocos empresarios que tienen sus recursos en el exterior. Si usted ama el Ecuador, usted debe invertir en el Ecuador, porque eso significa comprar insumos nacionales, generar encadenamientos productivos dentro del país, comprarle a su vecino, comprarle a los parientes que tienen otro negocio y así mantener los dólares circulando dentro de nuestra economía. Eso significa impulsar una política agresiva de crédito productivo, en donde lamentablemente cada vez se ha ido haciendo más chiquita en este gobierno, lamentablemente, y necesitamos impulsar el crédito. Necesitamos impulsar la normativa técnica y la calidad de nuestra producción, no solo para que produzcamos para nosotros mismos, sino para que pueda llegar a los mercados exportables. Sabemos la importancia de lo fitosanitario, de las normas técnicas, de la acreditación, para que pueda abrirse mercados en el exterior. Y para todos los sectores, total apoyo, Carlos. Vamos a impulsar una política potente en términos productivos. Eso sí, con lo que se denomina requisito de desempeño en la literatura del desarrollo. El requisito de desempeño es comprar a ecuatorianos, contratar a las familias ecuatorianas, a los trabajadores ecuatorianos, pagar los impuestos al Estado ecuatoriano e invertir en el Ecuador. No esa plata en el exterior. Necesitamos que ustedes, empresarios, tengan ese compromiso con el Ecuador. Si usted ama a su patria, invierta en su patria también.
Pero mientras se construye ese compromiso, ¿cómo evitar la salida de capitales? Entre enero y abril salieron 1.700 millones de dólares. En mayo salieron como 500 y pico de millones de dólares de las bóvedas del Banco Central. Es decir, ¿cómo poder evitar entonces esa salida de capitales? Mira, ahí tenemos algunos mecanismos, ¿no? Los capitales salen por distintas razones y lo más triste es cuando salen por propia gestión del Estado ecuatoriano. Hemos visto como en medio de la pandemia, cuando nos decían que no hay recursos, no hay ahorros, no hay reservas, no hay liquidez, no hay dinero. Recordamos cuando nos decían eso en plena pandemia. Resulta que cuando nos decían eso, y esto sí es indignante, nos estaban mintiendo porque habían sacado 2.000 millones de dólares en pagos anticipados de deuda externa. Es decir, no había razón para que ese dinero salga todavía y sin embargo salió lo que se debía pagar en el 2022 y en el 2023. Eso es extremadamente triste, porque no solo le mintieron al pueblo ecuatoriano, se mintieron ellos mismos y dieron un mal ejemplo para que el propio sector privado diga, ah, bueno, pero si el gobierno saca las divisas, yo también, ¿por qué tengo que respetar mi compromiso con el Ecuador? Y las alternativas para eso son muchas. Contamos con los instrumentos regulatorios, incentivos, la política pública, que no voy a entrar a listarla toda, pero tenemos varios instrumentos a cargo de la Junta Monetaria, del SRI, del control de las aduanas, para que no haya la subfacturación y sobrefacturación, para que no haya una salida indiscriminada de capitales en un contexto como el que estamos en la pandemia. Así que a poner los dólares en cuarentena, sabemos cómo hacerlo y lo vamos a lograr. Ahora, el financiamiento que el Ecuador requiere. Endeudamiento externo es prácticamente cuasi imposible en estos momentos. ¿De dónde vamos a acceder entonces a ese financiamiento? Tú hablabas de reciclar los dólares en la economía. ¿Cómo lograrlo entonces? Mira, Carlos, actualmente un puñado de empresarios, un puñado de grandes empresas y pocas familias tienen aproximadamente 30.000 millones de dólares depositados en el Ecuador. Eso es 10 veces más que las reservas oficiales que tiene el Banco Central. Y son recursos que están en depósitos a la vista. Entonces, Que están fuera, están fuera del Ecuador. Están afuera y están en inversiones líquidas. No te digo que están invertidas en grandes empresas en el exterior o en proyectos inmobiliarios. Eso es además de todo esto. Los 30.000 es en dinero líquido que está en inversiones líquidas en bancos del exterior, principalmente en Estados Unidos, Panamá y Suiza. Yo he investigado esto y el Ecuador, lamentablemente, es el segundo país de todo el continente que más plata tienen sus familias pudientes en el exterior. Ese es un problema que tenemos que resolver. Es un problema estructural que no podemos seguir que siga ocurriendo. Entonces, solo imagínate, con la mitad, ni siquiera la mitad, la décima parte de lo que tienen estas pocas familias, empresas en el exterior, si se depositara en nuestro país, duplicaríamos la reserva internacional. Y con esa duplicación de la reserva internacional, tuviéramos una posibilidad de autofinanciarnos el doble de lo que nos estamos financiando actualmente a través del balance del Banco Central. No se diga si se logra el 20, el 30% de la plata que está en el exterior. Por eso es que los ecuatorianos, las familias en sus casas, en sus hogares, piensan y dicen, oye, pero si el Ecuador es un país rico, ¿por qué estamos pasando esta pobreza? Si yo siento que el Ecuador es un país rico, tenemos los recursos naturales y también tenemos los recursos financieros, pero lo que ha sido escondido por la narrativa dominante es que esa plata está en el exterior. Así que eso es un elemento indispensable para que podamos retomar el camino al desarrollo y para poder aplacar la crisis causada por esta emergencia, ¿no? ¿Cómo poder fortalecer y mantener la dolarización cuando el déficit de la balanza comercial no petrolera al año 2018 era de menos 4.800 millones de dólares y el déficit de la balanza comercial no petrolera al año 2019 era de menos 3.700 millones de dólares? Cuando se juntan y se consolidan las balanzas comerciales no petroleras con la petrolera, apenas el superávit en el 2018 era de 220 millones y al año 2019 era de 700 algo millones de dólares. Eso demuestra la gran fragilidad de nuestra liquidez, de nuestros flujos. ¿Cómo fortalecer entonces y mantener la dolarización, Andrés? Mira, eso es un elemento esencial. Tú, como bien dices, la dolarización depende de que hayan dólares en el Ecuador.
Y es tan simple como la aritmética. Tienen que entrar más dólares de los que salen. Y ahorita, aparte del déficit no petrolero, en el mismo superávit petrolero está escondido un rubro enorme, que es la salida de dólares por la importación de combustibles. Y ahí es donde entra también la economía territorial. Es un problema estructural de la economía ecuatoriana. No podemos seguir siendo dependientes de la importación de combustibles del exterior. Necesitamos refinar nuestros propios combustibles e ir más allá, producir la petroquímica que nos permita no solo tener combustibles propios, sino también tener plásticos propios, agroquímicos propios, fertilizantes propios, urea, ¿no es cierto?, uno de ellos, y otros elementos que se derivan de la petroquímica. Por eso era tan importante y sigue siendo tan importante para el Ecuador la construcción de la refinería del Pacífico. La construcción de esa refinería en Manabí, que no solo va a potenciar la economía territorial y generar un hub industrial dentro del Ecuador, sino que además va a generar encadenamientos con otras industrias y así ir generando empleo y sustitución de importaciones. Así que ese es un pilar fundamental. Otro pilar, por ejemplo, tiene que ver con la soberanía eléctrica, que también sale fuera del radar cuando analizamos los productos tradicionales del Ecuador. Si no se hubiesen construido las 8 hidroeléctricas en el gobierno de la Revolución Ciudadana, ese déficit que acabas de mencionar hubiese sido aún mayor. Ese es un ejemplo de las cosas que tenemos que hacer. Pero yo también creo que tenemos que ir a un esquema de regulación a las importaciones que priorice, pues, las necesidades urgentes, de emergentes que tiene la economía ecuatoriana, en donde sí tenemos un potencial productivo amplio y grande, y obviamente establecer los mecanismos de protección arancelarios, no arancelarios, en normativa sanitaria, fitosanitaria y de calidad, como ha sido demostrado en otros periodos históricos y como lo hacen además los países industrializados, ¿no? Pero en ese sentido de los sectores de los productivos, generar encadenamiento y toda la cuestión, ¿cómo rescatar la ruralidad? Y la ruralidad en términos de una dimensión que va más allá del sector agropecuario, que incluya otros elementos del desarrollo, y cómo entonces trabajar en esa ruralidad. Yo había planteado a partir de la economía popular y solidaria en conceptos de asociatividad y fortalecimiento del cooperativismo para que a partir de aquello poder generar economía de escala, disminuir estructura de costo e incidir en productividad y competitividad. ¿Estarías de acuerdo con esa visión? Absolutamente, Carlos. Yo concuerdo totalmente contigo en ese aspecto. Yo creo que el cooperativismo y esquemas mixtos en general, con el aparato privado, con el aparato público y el aparato de la economía social y solidaria, pueden generar unas sinergias enormes en términos no solo de la producción y abastecimiento de insumos críticos, sino también de la política de comercialización, intermediación y finalmente promoción de las exportaciones también. Ahí podemos anclar toda la política financiera para que sea un respaldo a esa gestión y realmente generar unos encadenamientos potentes. Y con relación a la gestión agropecuaria en general, yo creo que tenemos que ser claros que ahí hay una deuda pendiente, no solo de estos últimos años, sino también del proyecto de transformación de la Revolución Ciudadana. Y yo creo que ahí tenemos que ir hacia un diseño institucional que se refleje luego en el territorio, en donde por un lado tengamos, sí, un ministerio dedicado a la agroexportación, a la acuacultura, a la pesca, que está principalmente orientado a los mercados externos y tiene unas lógicas y unas exigencias de ese estilo, y otro enfocado en la soberanía alimentaria, en la agricultura familiar y campesina, en el cooperativismo, como tú bien lo mencionas, para que pueda atender las necesidades de supervivencia alimentaria y todos los encadenamientos ahí derivados de la economía y sociedad ecuatoriana. Yo creo que ahí tenemos una coincidencia plena y hay una oportunidad enorme para el país y para toda esta parte de la sociedad, ¿no? Definitivamente, parecería que coincidimos mucho, casi en el 100% de nuestra visión de desarrollo del país, lo cual me alegra y lo cual también me deja muy tranquilo, mi querido Andrés. Ahora, vamos al tema internacional. Integración regional, ¿cuál va a ser tu visión de la política exterior? La integración regional, ¿cómo la enganchamos en esta visión de desarrollo? Tuve la oportunidad de hablar con Álvaro García Linera hace ya algunos meses y casualmente hablábamos de que deberíamos, dentro de esa integración, trabajar en proyectos específicos que puedan empatar y que puedan establecer sinergias
pero que puedan apalancar el desarrollo regional. ¿Cómo hacerlo? Mira, Carlos, has tocado uno de mis temas favoritos, ¿no? No solo que yo soy un convencido de la integración regional, sino que trabajamos muchísimo en ese sentido. Yo formé parte del directorio del Banco del Sur, en el cual nos imaginamos justamente lo que estás planteando. ¿Qué necesitamos plantear a nivel de la región para poder conseguir una integración efectiva? No solo de membretes o de crear nuevas instituciones, sino una integración efectiva. Imagínate las cosas que teníamos. Teníamos un proyecto de integración con 5 ejes. El primero, soberanía alimentaria. ¿Por qué? Porque no podemos depender de que un día de repente nos suspendan las importaciones de alimentos a nuestro propio país o a nuestra propia región. Mira lo terrible que están pasando algunos países que tienen embargos de ese estilo. Entonces tenemos que tener una integración regional alrededor de la soberanía alimentaria. ¿Qué significa eso? Una política agroalimentaria conjunta, desde la parte de los alimentos, construir una red suramericana de silos, macrosilos, mesosilos y microsilos, a través de las economías mixtas, cooperativas, populares, regionales, campesinas, etcétera, que nos permita tener reservas estratégicas de alimentos, de granos especialmente, para poder sobrevivir en situaciones como las que estamos viviendo actualmente, ¿no? Nos planteamos una soberanía energética. ¿Cómo es posible que América del Sur tiene la mayor cantidad de recursos naturales en términos energéticos y sin embargo sigue importando desde fuera de la región los productos energéticos industrializados? Entonces eso significa construir redes de acueductos, gasoductos, oleoductos, interconexión eléctrica, proyectos de refinación, etcétera, para que podamos tener esos logros muy concretos en beneficio de la ciudadanía. Teníamos la soberanía sanitaria para poder tener producción, por ejemplo, de las vacunas. Mira la importante alianza entre Argentina y México para producir la vacuna en nuestra región latinoamericana y que pueda ser distribuida en la región. Y por cierto, un paréntesis muy cortito en ese aspecto, ¿no es cierto? Es justamente estos gobiernos progresistas con visión humanitaria, con visión de progreso y de responder a las necesidades de la ciudadanía que tienen planteado un proyecto de estas dimensiones, mientras que el Ecuador tiene una deuda enorme con la Organización Panamericana de la Salud, al punto que ya está por fuera de la lista de países que recibirán la vacuna mientras no pague sus deudas. Es decir, pagaron la deuda externa a Wall Street, pero no la pagaron a la Organización Panamericana de la Salud. Esto nos demuestra claramente la visión en la cual estamos y de la cual tenemos que salir urgentemente hacia una visión progresista comprometida con el pueblo. Pero retomo el tema de la integración regional, soberanía de los recursos naturales para industrializarlos en nuestra región y soberanía del conocimiento. No vamos a poder emerger como región hacia el sistema mundo si no logramos tener elementos de soberanía del conocimiento. Producción científica, tecnológica, educativa y cultural, intercambios estudiantiles, un semestre, un año en el exterior, para que la mayoría de los ciudadanos latinoamericanos pueda conocer otro país hermano latinoamericano e integrarse no solo en conocimientos, sino también en identidad, en amor por esta región. Entonces yo creo que el potencial ahí es enorme, hay muchísimas cosas que podemos hacer, algunas puntuales con nuestros vecinos, otras con otros países de la región y otra que es retomar esta senda de la integración a partir de la UNASUR, de la CELAC. No puede ser que un presidente ecuatoriano haya renunciado a ser la capital de América Latina. Eso es imperdonable y nosotros vamos a retomar el rol de Ecuador en la UNASUR y en toda la región latinoamericana. Ya estamos terminando, Andrés. ¿Qué mensaje les mandarías al sector productivo? Mira, el sector productivo del Ecuador, pequeños, medianos, grandes empresas, también la economía popular y solidaria, también ese trabajador autónomo, ese comerciante minorista, y nosotros desde nuestro gobierno vamos a dar total apoyo al sector productivo ecuatoriano. Total apoyo al sector productivo ecuatoriano con las normas de calidad, la reducción de trámites, el crédito productivo disponible en condiciones materiales y tasas de interés accesibles, en términos de el fomento productivo y los encadenamientos productivos, en términos de la protección de la industria nacional, con un paréntesis ahí. Tampoco nosotros no somos adeptos del bobo aperturismo.
pero tampoco del bobo proteccionismo, ¿sí? Vamos a proteger siempre y cuando haya estos requisitos de desempeño en donde se genere un desarrollo productivo para el Ecuador, para los ecuatorianos, contratando a ecuatorianos y ecuatorianas, y eso va a ser un despliegue enorme. Lo que sí debemos entender claramente es que el sector productivo ecuatoriano no son 5 grandes empresarios que lideran sus puestos en algunas de las cámaras del país, no, el sector productivo ecuatoriano es tan amplio, tan grande y al cual va a tener total apoyo el sector de transporte, el sector de la producción agropecuaria, la agricultura familiar y campesina, para dar algunos ejemplos de todo lo que tenemos por hacer. Pero eso sí vamos a tener un compromiso muy importante, y es que si se genera esa riqueza en el Ecuador, hay que reinvertirla en Ecuador. Quien ama a su patria tiene que también invertir en su patria. Ese es el compromiso que vamos a pedir a los grandes inversionistas ecuatorianos, que son muy pocos los que tienen la plata en el Ecuador, fuera del Ecuador, pero que yo estoy convencido que con un proyecto de desarrollo en el cual vean todas las oportunidades que se van a abrir, van a traer de vuelta esos recursos a nuestro país. A partir de esto, y con esto termino ya como última pregunta y luego un mensaje tuyo, Andrés. El sector agropecuario y el sector industrial desde hace ya muchísimos años vienen representando el 12% en relación al Producto Interno Bruto, que es el tamaño de la economía. Pero ambos sectores representan, el sector agropecuario el 30% de la generación del trabajo y el sector industrial representa el 11% de la generación del trabajo. ¿Cómo hacer crecer? Porque tenemos que hacer crecer esos sectores de la economía real a efectos de generar mayor volumen en la economía y mayor generación de trabajo. Te planteo algo que siempre ha sido mi sueño. Es un plan de desarrollo industrial y un plan de desarrollo agropecuario con encadenamiento a la agroindustria. ¿Es factible, Andrés? Claro que es factible, Carlos. Mira, nosotros somos una potencia alimentaria, una potencia agrícola. Te estamos dando el salto en algunos de los sectores hacia la agroindustria. Tenemos también una potencia en el ámbito de acuicultura, de pesca, y todos esos ya son unos eslabones claves para seguir construyendo encadenamientos más potentes que nos permitan generar mayor valor agregado, mayor calidad y producción exportable también. Y sobre la parte de las industrias, nosotros tenemos que, como Estado, en las partes de inversión más grande que se requieren, apuntar a las industrias industrializantes, ¿no? Un ejemplo es la petroquímica. Sí, no solo que reducimos importaciones, sino que generamos un encadenamiento con todos los otros sectores de la economía. Pero otro gran ejemplo puede ser el aluminio, ¿no es cierto? El aluminio también te permite constituir una industria industrializante que genere insumos para el resto de las industrias. La industria del papel también es una oportunidad enorme. Los astilleros, que fueron una propuesta de industria industrializante en la época de la Revolución Ciudadana. Y bueno, una serie de otras iniciativas para poder realmente hacer un despliegue industrial de la economía ecuatoriana. Yo te voy a dar una infidencia. ¿Sabes quién estaba actualmente asesorando el trabajo que venimos haciendo en esta campaña para este desarrollo industrial para el Ecuador? Es el economista Ha Jun Chang, uno de los principales pensadores del desarrollo industrial del mundo, y obviamente todo su equipo, en el cual están varios ecuatorianos y latinoamericanos que se han ofrecido a apoyar a esta campaña, quienes se han ofrecido a apoyar al futuro gobierno del Ecuador, justamente en una política industrial que nos permita avanzar en la escala de la producción internacional, que nos permita avanzar en generar mayor valor agregado y sobre todo en generar empleo para las familias ecuatorianas de alto nivel de calificación para que obviamente puedan tener ingresos y contribuir a la alimentación de sus hijos, ¿no? Te van a preguntar seguramente con qué recursos vamos a financiar la petroquímica y estas industrias industrializantes. Así que te la planteo de una vez. Mira, Carlos, yo te voy a plantear una reflexión muy sencilla. El gobierno actual ha dicho que va a subir el precio de los combustibles, ¿ya? Y ya tiene un esquema en donde esos combustibles van a ir subiendo en el tiempo. Imagínate lo que se pudiera haber hecho si en vez de que se diga simplemente que van a subir los precios, se cree un fondo específico en donde sea alimentado por unos cuantos centavos de la gasolina que ponemos, pero ¿para qué? Para que esa gasolina ya no sea importada y sea ecuatoriana.
Esos son los mecanismos que podemos pensar. No solo el reciclaje de la liquidez interna, sino también el poder aprovechar de algunos de los precios internos que tenemos para sustituir importaciones, para financiar la construcción de la petroquímica, por ejemplo. Para decirlo nuevamente en términos más sencillos, si esos 5 centavos que se le suben a la gasolina no fueran para pagar deuda externa, sino que fueran para construir una petroquímica, dime qué sentido más lógico, más común, más obvio que no se le debería dar, que es obviamente construir la petroquímica, ¿no? Entonces yo creo que alternativas hay, pensamiento creativo hay, innovación hay, pero sobre todo compromiso y amor a la patria, que es lo que lamentablemente ha estado faltando en este gobierno tan nefasto. Andrés, yo estaba de precandidato a la presidencia de la República y dije que si no era nominado iba a apoyar a esta unidad del progresismo, y quiero decirte, me siento muy orgulloso que un joven profesional como tú sea quien vaya a tomar esa bandera para enderezar la historia del Ecuador. Buen viento, buena mar, mi querido Andrés, que esta pelea es de todos, de todo un pueblo progresista, de todo un pueblo ecuatoriano que quiere sepultar esos modelos caducos, esos modelos de austeridad que no permiten el desarrollo, esos modelos de hipercentralismo y esos modelos constructores de inequidad y pobreza. Muchas gracias, querido Andrés, por asumir este reto a tan temprana edad, pero las verdaderas libertades e independencia, así como Bolívar lo hizo, es a tus edades. Y te felicito por esa visión de desarrollo. Tu mensaje último para el pueblo ecuatoriano, Andrés. Muchísimas gracias por tus palabras, Carlos. Yo lo que quisiera decir al pueblo ecuatoriano es que tengan confianza. Si estamos aquí, no es solo porque un líder histórico como Rafael Correa Delgado, un movimiento de la Revolución Ciudadana y las fuerzas unitarias del progresismo han decidido confiar en una persona joven. Yo estoy orgulloso de esa confianza y vamos a juntar un gran equipo de ecuatorianos, de ecuatorianas, con un perfil de amor a la patria, de compromiso por nuestro Ecuador, que sueñan permanentemente en dar oportunidades, que tienen convicción de servicio. Imagínense, para mí hubiese sido tan sencillo de seguir dedicándome a otras actividades en el exterior o dentro del país, pero hemos asumido un reto en un momento tan difícil porque tenemos profundo amor a la patria. Y yo sé que eso a veces no es tan suficiente. También tenemos las formas de cómo servir al Ecuador. Sabemos cómo hacerlo. Los ecuatorianos saben que sabemos cómo hacerlo porque ya han visto que lo hemos hecho en el pasado. Y esa es la gran virtud que le ofrecemos al Ecuador, un trabajo incansable, unas capacidades desplegadas al servicio de nuestro pueblo y toda la voluntad para superar los escollos que significan no solo una campaña difícil en términos de la represión y la persecución que se viene, sino también de despliegue a través de todo el Ecuador en medio de una pandemia, pero siempre con el compromiso de servir a los ecuatorianos, a las familias ecuatorianas y el compromiso de resolver la crisis económica, social, sanitaria y pronto humanitaria que estamos viviendo. Así que a tener confianza, a seguir soñando, a tener esta esperanza y a luchar para poder estar presentes en esa papeleta que va a ser la clave de la salida de esta crisis y recuperación de la patria y recuperación del futuro. Gracias, Carlos. No, a ti, Andrés. Y a los amigos, les he venido diciendo, a la economía hay que ponerle rostro. Y esto que hemos conversado el día de hoy es ponerle rostro a esa economía. La economía es una herramienta, no es el principio y el fin. El principio es la esencia de toda una nación, que son ustedes. Los invito entonces a que se sumen a este nuevo progresismo, a esta unión por la esperanza para poder rescatar el país. Y no más palabras, tan solo quiero terminar con aquel pensamiento de Bonguete que siempre se los comparto cuando termino mis conversatorios, mis conferencias o mis transmisiones. Recuerden, la libertad es como la vida, tan solo la merecen aquellos que saben conquistarla todos los días. Llegó la hora a conquistar todos los días nuestra propia libertad. Nos vemos el próximo sábado. Se trata de ti, se trata de todos,
Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco. Bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Vuelve el país de todos. Se trata de ti, se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco. Bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Vuelve el país de todos. Se trata de ti, se trata de todos. Se trata de ti, se trata de todos, para construir el mundo de a poco. Bienestar, igualdad, mirando a los ojos. Se trata de ti, se trata de todos. Vuelve el país de todos.